claro y fuerte. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Todo claro, Lic. Buenas noches. Entonces, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Ayer hablábamos acerca de lo que es el expediente administrativo y la importancia que el mismo tiene. Hablábamos que ese expediente es el que documenta todo el trámite administrativo y el que sirve de fundamento o de antecedente para que la administración pública dicte una resolución. Y poníamos el ejemplo que, por ejemplo, a través de un expediente administrativo, es que le solicitamos a la administración pública que autorice el funcionamiento de una hidroeléctrica, que autorice el funcionamiento de una discoteca, o bien algo más sencillo. Entonces, ahora que ya vimos la importancia de ese expediente administrativo que debe estar ordenado y completo, nuestro siguiente tema para el día de hoy es acerca de las etapas o fases del procedimiento administrativo, ya desde un punto de vista más general, porque ya vimos una introducción a lo que es el procedimiento administrativo, sus principios, hemos hablado acerca del expediente, o ya desde una perspectiva más amplia, que poco a poco ya nos va acercando a lo que es el proceso contencioso administrativo, el cual ya hemos hablado que se va a sustanciar o se va a tramitar ante un tribunal de lo contencioso administrativo, es decir, ya ante el Poder Judicial. Pero primero debemos agotar la vía administrativa, todo este trámite administrativo que se va a diligenciar ante la administración pública, entendiéndose como administración pública una municipalidad, un ministerio de Estado, una secretaría, etcétera. Entonces vamos a hablar hoy de estas etapas o fases. Bien. Etapas o fases del procedimiento administrativo. Ese es el tema del día de hoy. En primer lugar, tenemos que recordar que puede existir un inicio de oficio y un inicio a petición del interesado, pero esto hoy lo vamos a ver ya más detalladamente, más técnicamente. Hablamos de un inicio de oficio, tal y como lo hemos reiterado desde el inicio de este curso, que es cuando la dependencia pública, es decir, la administración pública, inicia un procedimiento administrativo sin que ningún administrado, es decir, ningún particular, ningún ciudadano, ningún vecino se lo pida. Es decir, no hay una petición, un requerimiento, una solicitud, no se presentó por parte del administrado un formulario, un memorial, un escrito o un expediente electrónico, sino que la administración pública, de una manera inmediata, de una manera oficiosa, de una manera autónoma, va a iniciar este procedimiento administrativo de oficio, es decir, sin necesidad que un particular lo pida, sin que se materialice el derecho de petición que consagra nuestra Constitución Política de la República en su artículo 28. Entonces, acá tenemos una primera etapa o fase que es que puede iniciar de oficio. En segundo lugar, tenemos el procedimiento administrativo que va a iniciar a petición del interesado. Acá sí, a diferencia del anterior, acá el administrado, particular, ciudadano o vecino, a petición de él, a requerimiento de él, va a iniciar el procedimiento administrativo. Él puede presentar un memorial, un escrito, un expediente electrónico, llenar un formulario, etcétera. Llenar un formulario a mano o ir verbalmente a pedirlo. Un par de ejemplos de inicio a petición del interesado. Por ejemplo, si un vecino va a la municipalidad a decir que en la vecindad hay una discoteca que no lo deja dormir, que el sonido lo apagan a las 3 de la mañana, esto va a ser a petición del interesado. Él va a ir a la municipalidad a solicitar que se inicie un procedimiento administrativo para suspender la licencia de operación de esa discoteca. Otro ejemplo también es el clásico, cuando una firma de abogados o una empresa ante el Ministerio de Energía y Minas presenta una solicitud para constituir una hidroeléctrica. O bien cuando una persona particular o un abogado presenta un requerimiento o una solicitud, por ejemplo, ante el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para constituir un sanatorio u hospital privado. Esto es inicio a petición del interesado. Y un último ejemplo, compañeros, podría ser cuando una persona particular o un abogado especialista en derecho procesal administrativo
le pide autorización al Ministerio de Educación Pública para constituir un colegio privado. Estos son ejemplos de un inicio a petición del interesado. Y este segundo tipo, que es inicio a petición del interesado, tiene algunas variantes o modalidades. La primera es petición personal del interesado. Acá, como su nombre lo indica, el interesado va a ir personalmente, va a ir en persona. No va a mandar un abogado, no va a mandar un mandatario, no va a mandar un gestor, no va a mandar un tramitador, no va a contratar un bufete de abogados, sino que él personalmente va a ir a solicitarle a la administración pública que inicie el procedimiento administrativo. Por ejemplo, el interesado va a la oficina municipal de construcción de la municipalidad de Nevaj Quiché. Él va a ir en persona a decirle, señores de esta oficina, yo les vengo a pedir, a suplicar con el debido respeto que por favor ustedes ordenen que se detenga la construcción de ese muro porque le va a caer a mi casa. Me va a matar a mí y a toda mi familia. Esto es un ejemplo sencillo. Aquí va personalmente el interesado. Cuando alguien, por ejemplo, va a pedir licencia, va a pedir pasaporte, es un trámite personal. Pues este trámite personal es la petición personal del interesado. También, compañeros, este inicio a petición del interesado tiene una segunda modalidad, que es por escrito. Y por escrito, como su nombre lo indica, es cuando el interesado, ya sea él o por medio de un abogado o un mandatario, él presenta un memorial, un escrito, un oficio o un formulario y lo presenta ante la oficina de la administración pública para que inicie el procedimiento administrativo. Un ejemplo, yo particular vivo en la zona 1 y resulta que a la par me llegan a poner un negocio, una empresa que emana humo, emana gases tóxicos. Y ese gas tóxico a mí lamentablemente me está contaminando mi casa. Entonces, ¿qué hago? Yo presento un memorial o un escrito ante la Oficina Municipal de Medio Ambiente para que se ordene que esa empresa ya no siga expulsando gas tóxico, el cual puede causar enfermedades, puede causar cáncer o inclusive la muerte. Pues bien, esto es por escrito. Otro ejemplo sería aquel particular que presenta un formulario ante la administración tributaria, es decir, ante la superintendencia de administración tributaria, algo que tenga que ver con pago de impuestos o de tributos. Esto sería también un inicio por escrito. Y también tenemos otro ejemplo, que en este caso es petición verbal. Esto es parecido a la petición personal del interesado, ¿verdad? Pero la petición verbal es que se hace de viva voz, se hace oralmente, se va y se le pide a la administración pública algo. Esto no requiere mayor ciencia, ¿verdad? Todos sabemos lo que es el lenguaje verbal y esto es una petición verbal que es distinta a la petición por escrito. Solo pide la palabra a Eddie Giovanni. Por favor, compañero, ¿cuál será su pregunta? Licenciado, muchas gracias, mucho gusto, buenas noches. Sí, adelante. Adelante, compañero Eddie Giovanni. Perdón, ¿se me escucha? Sí, lo escucho. Gracias. En el 2.1.2, que se refiere a petición verbal, ¿no es un poco incierto ya que no queda una constancia por escrito de recibido como es un escrito u otro medio, como valga la redundancia, escrito? Sí, lo que sucede, compañero, es que ¿por qué todavía hay peticiones verbales en Guatemala? Porque recordemos que gran parte de la población es analfabeta, es decir, no sabe leer o escribir, o bien su idioma materno es un idioma distinto al español. Puede ser un idioma maya, xinca o garífuna. Entonces, respetando esa diversidad étnica, respetando ese libre acceso a la administración pública, es que eventualmente se pueden hacer peticiones verbales. Es decir, si en la oficina pública, por ejemplo, no va a haber una persona que sepa leer, por ejemplo, el idioma quiché, bueno, que se lo hagan verbalmente, porque a lo mejor él sí entiende el quiché de una manera verbal, por eso es que aún se hace verbalmente. Por lo regular, lo que sucede en la administración pública es que usted llega, hace su petición verbalmente, pero ahí toman nota. Alguien le dice, bueno, ¿cómo no? ¿Cuál es su petición, ciudadano? Entonces toman nota
y ya lo pasan ante la superioridad de una manera escrita, pero a usted le toman verbalmente esa solicitud o esa petición. Por ello es que aún se permite verbal por las características propias de nuestro país, pero reitero, por lo regular, el funcionario o empleado público va a tomar nota y lo que usted diga verbalmente va a quedar en un acta, va a quedar en una libreta y usted va a firmar o colocar su impresión dactilar si usted no puede leer y escribir. Esa sería la respuesta. Indican en el chat, petición verbal puede ser ejemplo RENAP. Buen día, quiero una certificación partida de nacimiento. No, sí, es un ejemplo muy sencillo, pero es una petición verbal. Había voz, indica Evelyn también. Esa petición personal del interesado lo puede hacer tanto por escrito o verbalmente. Efectivamente, es lo que estamos hablando, que la petición personal puede ser por escrito o verbalmente. Bien, Evelyn pide la palabra. No sé si ya quedó contestada su duda. Sí, licenciado, es que eso fue donde me confundí un poquito, porque yo entiendo que por escrito y petición verbal es una subdivisión de esa misma petición personal del interesado. Quiere decir que esta petición personal puede ser tanto por escrito como verbal, pero me confundí un poquito donde usted dijo que en la parte escrita podría ser presentada por un abogado, entonces ya no sería personal, sino sería por una tercera persona. ¿O estoy mal? Sí, le voy a explicar. Lo que pasa es que las diapositivas no van, digamos, van por separado, pero si se da cuenta. División número 1, de oficio. Cuando la administración pública lo inicia sin petición del administrado. División número 2, inicio a petición del interesado. Acá es cuando cualquier persona va a hacer ese requerimiento, pero esto tiene una subdivisión y está la 2.1, petición personal del interesado, que dijimos que puede ser por escrito o petición verbal. Tal vez no me expliqué bien. Lo que quise decir es que, si bien es cierto, el abogado puede y debe redactar ese escrito memorial, pero quien lo va a firmar va a ser el interesado directamente. Contrario censo cuando hay un mandatario, que el mandatario sí puede actuar libremente, aunque no firme su mandante. Esa sería la respuesta, Evelyn. Bien, entonces continuamos. Gracias, licenciado. Bien, continuamos. La siguiente subdivisión es por denuncia de un administrado contra otro. Nótese que el 2.1 era petición personal del interesado, por escrito o verbalmente, pero el 2.2 es por denuncia de un administrado contra otro. Acá la diferencia es que esta forma de inicio del procedimiento administrativo quiere decir que una persona particular tiene una queja en contra del otro. Es decir, yo ciudadano voy a denunciar o a quejarme administrativamente de otro ciudadano porque, por ejemplo, él puso una maquila y me está contaminando mi casa, o porque él construyó un muro, pero ese muro le va a caer a la mía. Entonces, eso quiere decir que tiene que haber una queja o una denuncia administrativa en contra de otro ciudadano. Acá nótese que sería tripartito. Está la administración pública, que es la que resuelve, y hay dos partes, denunciante y denunciado. Es decir, hay un contradictorio, pero esto no es penal, esto únicamente es administrativo. Una tercera subdivisión sería, compañeros, por impugnación de una resolución administrativa. Acá nos vamos a detener. Resulta que en contra de un ciudadano, de un vecino, de un administrado, como dice la doctrina, se dictó una resolución administrativa, pero que es ilegal o que le causa agravio. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que él va a impugnar esta resolución administrativa, porque a lo mejor la administración pública dictó una resolución o ejecutó un acto administrativo sin darme audiencia, sin escucharme, sin iniciar un procedimiento administrativo, sin tener como antecedente un expediente administrativo. Aquí lo que hago, impugnar esa resolución administrativa. Un ejemplo sería de que yo estoy construyendo un muro en mi casa y cuando yo veo ya está ahí la maquinaria municipal amenazándome que la va a botar, pero a mí nunca me notificaron, no me escucharon, no se formó un expediente administrativo, mi derecho de defensa no se materializó. Entonces, ¿yo qué hago? Presento una impugnación o un recurso en contra de esa resolución. A eso es a lo que nos referimos cuando estamos diciendo, compañeros, que puede iniciar por impugnación de una resolución administrativa. También Buenas noches. Sí, adelante. Buenas noches, yo tengo una duda en relación
cuando hablaba, a la diapositiva anterior, cuando era por escrito, se refiere a que solamente tiene que ser presentada por un abogado y tiene que ser algún documento legalizado. No. O puedo, supongamos así, informalmente presentar una hoja en blanco y declarar mi petición. Sí, compañera, recordemos que cuando explicamos los principios propios del procedimiento administrativo, vimos uno que es el informalismo a favor del administrado. Entonces, con base a este informalismo, que significa que no deben de tener preeminencia las formalidades, el excesivo rigorismo, sino que se le debe de facilitar al administrado su acceso a la administración pública, quiere decir que por escrito puede ser auxiliado por un abogado o puede ser sin auxilio de abogado, puede ser a computadora, máquina de escribir, puede ser a mano, etcétera. Aquí lo característico es que va a ser por escrito, pero sin mayor formalismo, porque si existiera una ley que dijera que todas las solicitudes del interesado deben de ser firmadas por abogado, lamentablemente nuestra población que vive en extrema pobreza o que es analfabeta, no tendría acceso a la administración pública. Entonces, en este caso, ya sea que lo escriba a mano o que otra persona le haga favor de escribirlo, pero no importa si es con o sin ayuda de abogado, no se pide firma legalizada, no se piden timbres, no se pide papel sellado, como le llamaban antes, ¿no? Sino que por escrito puede ser a máquina, a mano o a computadora, pero de una manera informal para que se garantice el acceso del administrado ante la administración pública, es decir, sin ponerle requisitos excesivos que impidan que él acceda a la administración pública. Esa sería la respuesta, compañera. Por escrito nos referimos, reitero, que sea máquina, mano o a computadora, pero sin mayor formalismo. No es necesario firmado por abogado, ni timbres forenses, ni nada de eso. Muchas gracias, licenciado Melgar. Bueno, entonces, ya vimos que también puede iniciar el procedimiento administrativo por medio de denuncia de un administrado contra otro o bien por medio de una impugnación en contra de una resolución administrativa. Acá hay una pregunta en el chat que dice, ¿en la denuncia y en la impugnación también se aplica la opción por escrito y verbal o solo se deben realizar por escrito? Bien, en la denuncia, en la queja, en ese escrito inicial, obviamente puede ser escrito o verbal. Lo que sucede que ya cuando es una impugnación, casi todas las leyes orientan a que sea por escrito. No necesariamente que con patrocinio de abogado, pero imagínese a alguien para presentar una impugnación por escrito, o sabe de derecho, o tiene que contratar un abogado, ¿verdad? Realmente, eso es lo que, en la práctica casi ustedes no van a ver que diga la impugnación debe ir auxiliado por abogado, no, pero para efectos prácticos sí, porque el ciudadano pues no sabe de derecho, no sabe de derecho procesal administrativo o de leyes en general. Continúo. El procedimiento administrativo también tiene otras fases u otras etapas, que son las siguientes. La tercera, muy importante, el decreto de trámite. ¿Qué significa eso de decreto de trámite? Es la admisión de una petición o de un requerimiento del administrado por parte de la administración pública. Ustedes se dan cuenta que cuando uno presenta en un juzgado, los que han sido pasantes o son auxiliares judiciales, que siempre uno presenta el memorial y ¿qué es lo primero? El juez dicta una resolución y le da trámite a nuestro escrito, ¿verdad? En la facultad inclusive, hacemos un requerimiento y primero hay un decreto o una resolución donde se le da trámite. Ahí por lo regular va a decir, A, se tiene por recibido. 2, se tienen por adjuntos los documentos. Y 3, se le da trámite formal a la petición. Esto es el decreto de trámite. Es la primera resolución que nos va a dictar la administración pública por medio de la cual está resolviendo que le da trámite a nuestra petición. Pero este decreto de trámite o resolución donde se admite a trámite nuestro procedimiento administrativo, nos lo tienen que notificar a nosotros y si, por ejemplo, es una queja o una denuncia en contra de otro administrado, también le tienen que notificar a él. Es decir, se le notifica a la contraparte que le han dado trámite a nuestro procedimiento administrativo. Un par de ejemplos, uno sencillo y uno complejo. Usted le solicita al Ministerio de Energía y Minas que se le autorice a su cliente constituir una hidroeléctrica. Usted le va a presentar un expediente que parece enciclopedia, con muchos documentos.
Cuando lo recibe el Ministerio de Energía y Minas por medio de su departamento jurídico, ¿qué va a hacer? Una resolución. Esa resolución va a decir algo así como: Guatemala, 2 de septiembre del año 2021. 1. Se tiene por recibido el expediente administrativo que antecede. 2. Se tiene por adjuntos los documentos siguientes y los desenlista. Y 3. Se admite para su trámite la solicitud de constitución de hidroeléctrica del ciudadano o de la empresa XX. Eso es una resolución de trámite, que lo admite para su trámite. Pues a esto nos referimos, compañeros, cuando hablamos de decreto de trámite. Un ejemplo un tanto más sencillo. Usted va a la municipalidad y usted va a pedir licencia de construcción. Yo sé que todas las municipalidades trabajan distintos. Unas son más técnicas que otras y en otras ni siquiera hay licencia de construcción, pero por lo regular usted va a presentar un plano sencillo, tal vez la escritura de la casa, pero cuando la municipalidad inicia este procedimiento va a haber un decreto de trámite, va a decir: se admite para su trámite la solicitud de licencia de construcción del vecino fulano de tal. Pase al departamento jurídico, al departamento ambiental o al departamento de construcción para que ellos emitan dictamen. Y posteriormente se resuelve si se le da o no se le da la licencia. Pues bien, esta primera resolución que admite a trámite el procedimiento administrativo es el decreto de trámite. La segunda etapa o fase de este procedimiento administrativo, solo recapitulemos que vamos en orden. Primero que dijimos, la primera etapa o fase es el inicio. Puede ser un inicio de oficio o un inicio a solicitud del interesado, que tiene varias subdivisiones. Entonces, ahora lo que vemos es el tercer elemento, que sería el decreto de trámite, donde se admite a trámite este procedimiento administrativo. Un cuarto elemento sería el de notificaciones. ¿Por qué? Porque este decreto que admite a trámite la solicitud del administrado se le debe de notificar, es decir, esta resolución se debe hacer de conocimiento de la persona administrada. Va a ser una notificación parecida a la que emiten los juzgados, un juzgado penal, civil, familia, etcétera. Y si hay otras partes, si hay contraparte, o por ejemplo, si hay un denunciante y un denunciado, a los dos hay que notificarles este decreto de trámite para que ellos puedan tener conocimiento y poder defenderse. Ahora les pongo un ejemplo bastante reciente. Cuando lamentable y desgraciadamente inició la pandemia aquí en Guatemala, en marzo del año pasado, hubo una empresa, un call center, pero este call center no respetaba el distanciamiento entre trabajadores. ¿Qué fue lo que pasó? Que el Ministerio de Economía dictó una resolución administrativa donde ordenaba el cierre temporal de este call center por no respetar el distanciamiento que debía existir entre personas para evitar la lamentable contaminación del virus del COVID-19. Entonces llegaron, ¿verdad? Los del ministerio, y ¿qué hicieron? Llevaron a un notificador, y el notificador ahí en su tablita, ¿qué es lo que llevaba? La notificación. Entonces, esto es la notificación administrativa que se debe de hacer de conocimiento del administrado y de la contraparte. Es decir, si es trilateral, si hay varias partes, a todos se les debe de notificar que inició el procedimiento administrativo. La siguiente etapa o fase, compañeros, es la intervención de terceros. Nótese que todo es una secuencia lógica. ¿Por qué? Inició el procedimiento, ya dijimos, de oficio o requerimiento de parte. Entonces, se dictó un decreto de trámite porque se admitió para su trámite el procedimiento. Se le notificó, en este caso, al administrado, pero también le vamos a notificar a la contraparte o además interesados. En este caso es la intervención de terceros. Por ejemplo, si la municipalidad de Chimaltenango quiere suspender la construcción de un edificio por peligroso, le va a notificar al dueño del edificio, pero también le va a notificar a los vecinos, le va a notificar a lo mejor al vecino de enfrente, porque todos ellos son interesados directos. Es a ellos a los que el edificio les va a caer encima si ese edificio está construido deficientemente. Entonces, por eso es que estamos hablando de una intervención de terceros.
Ahora bien, esta intervención de terceros no necesariamente tiene que ser la contraparte, sino que puede ser entidades o instituciones que deben de emitir un dictamen. Por ejemplo, si es una hidroeléctrica, hay que darle audiencia al Ministerio de Medio Ambiente para que ellos den un dictamen. Si esa hidroeléctrica no nos va a arruinar al medio ambiente, o bien si es sostenible, si es amigable con la naturaleza. Esta es la intervención de terceros. Un tercero siempre va a ser una persona que tenga interés directo o que tenga competencia sobre lo que se le está pidiendo a la administración pública. Entonces, por eso hablamos de intervención de terceros. ¿Y cómo van a intervenir los terceros? Bueno, después que se les notifique. Y reitero, puede ser la contraparte, pueden ser las demás partes interesadas o alguna entidad que tenga que dictar tenga que emitir un dictamen y que al final la dependencia pública tome en cuenta este dictamen para indicar si otorga o no otorga la licencia, es decir, si ha o no ha lugar la petición de la persona administrada. Posteriormente, cuando ya se ha hecho de conocimiento de los terceros el inicio de este procedimiento administrativo por medio de la notificación, allí ya empieza tal vez la fase más importante de lo que es este procedimiento administrativo, que son las diligencias. Porque las diligencias van a ser todas aquellas actuaciones, todos aquellos estudios que van a servir al final para que la administración pública indique si otorga o no lo que el administrado está pidiendo. Y aquí vamos a poner unos ejemplos. Diligencias. Si estamos pidiendo licencia para que nuestro cliente construya un edificio de 18 niveles en la zona 14, bueno, acá una diligencia podría ser que vaya una comisión, por ejemplo, a estudiar el suelo. Si ese suelo realmente resiste una construcción tan grande o es un suelo que peligra que la construcción se vaya a caer con la lluvia. Si, por ejemplo, vamos a otorgar una licencia para una hidroeléctrica, bueno, se podrá ordenar como diligencia que un ingeniero vaya a ver ese río como es, si el río está contaminado, si no está contaminado, cuál es su cauce, o si la construcción de la hidroeléctrica va a afectar a la flora y a la fauna. Otra diligencia podría ser, si yo denuncio que mi vecino tiene una maquila y esa maquila está emanando gases tóxicos, emana humo y está contaminando mi casa, una diligencia que yo podría ordenar es que una comisión vaya a practicar una inspección ocular. ¿Qué es inspección ocular? Es parecido a lo que hace el Ministerio Público, que va a observar un lugar y levantan un acta. Ahí consta todo lo que vieron. Entonces, en este caso podría ser que ellos fueron a ver, por ejemplo, que efectivamente hay una maquila clandestina, que es evidente que está lanzando gas a la atmósfera y que este humo o este gas está contaminando las residencias de los vecinos. Entonces, estas son las diligencias. Las diligencias son actuaciones, son estudios, son prácticas que se van a realizar para que la administración pública tenga mayor fundamento y mayores elementos para resolver en determinado sentido. Por ejemplo, si al Ministerio de Energía y Minas un ingeniero le dice, yo practico un estudio de impacto ambiental y yo concluyo que al autorizar la licencia de operación de la hidroeléctrica no se va a contaminar el medio ambiente, entonces, ¿qué va a hacer el ministerio? Va a tomar en cuenta este estudio de impacto ambiental para autorizar la construcción de la hidroeléctrica. Por el contrario, si el dictamen dice que al autorizar la construcción de la hidroeléctrica, el río se va a secar, la flora y fauna se van a extinguir, en este caso lo que tiene que hacer el Ministerio de Energía y Minas es no autorizar la construcción de la hidroeléctrica. Por ello, reitero, estas diligencias van a proporcionar la materia prima para que la administración pública resuelva conforme a derecho, para que se dicte una resolución administrativa legal sin violar derechos fundamentales o derechos humanos de las personas. Es decir, estas diligencias van a ser algo así como las pruebas que se deben de producir en un juicio penal, civil, laboral, de familia, para convencer al juez que nosotros tenemos la razón. Recordemos nosotros que el juez resuelve con base a las pruebas, no resuelve con base a chismes, a rumores, a presión de la prensa
a la opinión pública. No, eso no se toma en cuenta porque vivimos en un Estado de Derecho. Entonces, ¿qué es lo que el juez va a tomar en cuenta? Las pruebas, lo que le lleven ahí al juzgado. Eso es lo que va a tomar en cuenta. ¿Qué pruebas hay para determinar a quién le da la razón? Pues bien, poniendo un ejemplo, las diligencias va a ser esa materia prima, va a ser esos instrumentos que se van a diligenciar, se van a producir para que la administración pública diga al lugar o no al lugar, por medio de una resolución administrativa. Por ello lo importante de este elemento o fases del procedimiento administrativo, como lo son las diligencias. Entonces, compañeros, si vemos, todo es una secuencia lógica de etapas o fases del procedimiento administrativo. Primero, que puede iniciar de oficio. Segundo, que puede ser esto a petición del interesado. Ya tercero dijimos, el decreto de trámite, que es la resolución administrativa por medio de la cual le da trámite la administración pública a la petición del administrado para que inicie el trámite administrativo. Enseguida tenemos las notificaciones, porque se le debe de notificar, se debe de hacer de conocimiento tanto del interesado como de la contraparte o de los terceros esta resolución, este decreto de trámite. Por eso es lo importante de las notificaciones, porque por medio de las mismas va a tener conocimiento el administrado de la resolución y va a poder ejercer su derecho de defensa, si así es necesario. Enseguida tenemos como número 5 la intervención de terceros, que es darle participación, darle audiencia, permitir que se expresen, permitir que puedan emitir su opinión o su criterio los demás intervinientes que pueden resultar como interesados. Los terceros puede ser la contraparte, puede ser el denunciado o pueden ser instituciones o dependencias públicas que van a dictar un dictamen o van a dar una opinión técnica jurídica. Van a decir, ¿es recomendable que se acceda a lo solicitado o bien no es recomendable que se acceda a lo solicitado por el administrado? Y ya posteriormente, cuando se le ha dado intervención a estos terceros en el trámite o la sustanciación del procedimiento administrativo, ya vienen lo que son las diligencias. Acá pueden haber inspecciones oculares, planos, dictámenes, entrevistas, puede ser, por ejemplo, una toma de muestra de agua para ver si se está contaminado o no. Las diligencias va a ser todo ese material probatorio, va a ser ese medio de convicción que va a ayudar a que la administración pública dicte una resolución administrativa de conformidad con la ley y no una administración ilegal. Diligencias, compañeros, son varias. Esto lo vamos a ver en una siguiente clase, porque lo que es para un proceso los medios de prueba son las diligencias para el procedimiento administrativo. Por ejemplo, en un proceso penal, compañeros, los medios de prueba, ¿cuáles son? Testigos, peritos, documentos, prueba científica, etcétera. En un proceso civil y mercantil, ¿cuáles van a ser los medios de prueba? Declaración de testigos, declaración de parte, dictamen de expertos, etcétera. Pues bien, en nuestro procedimiento administrativo hay diversas diligencias que se pueden practicar. También en estas diligencias se puede aplicar lo que es el informalismo a favor del administrado frente a la administración pública. Reitero, puede ser elaboración de planos, croquis, mapas, geodesia, GPS, estudios satelitales, o que tan importante es ahora, puede ser exámenes técnicos, informes de ingeniería, etcétera. Pero esas diligencias, uno por uno, como son tan importantes, porque va a ser el material o la materia prima que va a ayudar a la administración pública a dictar una resolución administrativa de conformidad de derecho, es el tema que vamos a ver en una siguiente clase. Veo que, bien, ya no hay preguntas en lo que es el chat. Pregunto, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta, compañeros? Lo puede hacer en este momento verbalmente, por favor. Lick, buenas noches. Buenas noches, adelante. Solo me quedé un poquito de duda el decreto de trámite. ¿Me podría dar otro ejemplo? Disculpe, Lick. Bien, decreto de trámite quiere decir o es sinónimo de una resolución que admite a trámite. Es decir, esta palabra decreto la podemos cambiar por resolución de trámite. Por esta resolución se admite o se le da trámite a la solicitud o a la petición del administrado. Es decir, se le dice, señor administrado,
le damos trámite y por lo tanto inicia en este momento el procedimiento administrativo para poder verificar si a usted se le va a conceder al final autorización o no para construir un edificio. O también quiere decir a usted, se le hace de conocimiento que se le ha dado trámite a su solicitud, por ejemplo, para posiblemente cerrar una maquila que está contaminando. Eso es la resolución que admite o que le da trámite a la solicitud que ha hecho el administrado, ya sea verbalmente o por escrito. Ya. Gracias, Lick. Sí, me confundí esa palabra decreto. Muchas gracias. Por eso les digo, decreto lo podemos cambiar por resolución de trámite o resolución que admite a trámite. Tiene la palabra Diego del Cid. Licenciado, buenas noches. Mire, una pregunta, cuando usted mencionó intervención de terceros, usted mencionó en una parte que se notificaban a los vecinos también. Ajá. Y estaban siendo afectados. Entonces, mi pregunta es si de mero trámite se notifican a los vecinos o a los actores en sí, a quienes pues denunciaron de alguna forma que era un peligro el muro. Sí, esta notificación, compañero, de una vez es al administrado, al requiriente y de una vez a los terceros interesados, porque hay que de una vez hacer de conocimiento de ellos que ha iniciado el procedimiento administrativo para que ellos se puedan defender o puedan indicarle cuál es su parecer o su punto de vista a la administración pública. Entonces, hay que notificarles porque si no ellos tal vez ni cuenta se dan o nunca se enteran que inició el procedimiento administrativo. Entonces, el tercero debe tener conocimiento desde que se le da trámite a la petición para que él pueda defenderse o pueda manifestar su punto de vista, es decir, se le da audiencia para que él opine, para que él se exprese, porque para que la administración pública tome una resolución de conformidad de derecho debe de escuchar no solo al administrado que presentó la petición, sino que a las personas que posiblemente tengan algún tipo de interés, porque pueden ser perjudicados o beneficiados. Perfecto. Muchas gracias, licenciado. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Perdón, si nuestra solicitud no la acepta la administración, ¿cómo podemos impugnar eso, Lick? Fíjese, compañero, que ahí va a depender de cada ley o cada reglamento, porque si nos damos cuenta, no son las mismas leyes que rigen al INAV, que las que rigen a la Policía Nacional Civil, que las que rigen a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, va a depender cada ley, porque algunas hay un recurso o una impugnación que se puede interponer en contra de la resolución que rechaza o que no le da trámite al procedimiento administrativo. Entonces, por lo regular, ¿qué se puede hacer? Impugnar esa negativa a darle trámite a la solicitud, pero eso ya va a depender de cada institución, de cada ley, de cada reglamento en concreto. Bien, ¿alguna otra pregunta, compañeros? Bien, yo creo que por hoy ahí estamos. Fíjense, compañeros, que el tema de hoy, si se dan cuenta, fue un tanto corto porque nos quedamos acá en la quinta etapa o fase del procedimiento administrativo. Y dijimos que en la siguiente vamos a hablar de uno de los temas de vital importancia, como lo es las diligencias, que ya dijimos que va a ser esa materia prima que va a tener la administración pública para poder resolver de conformidad a derecho. Entonces, en la siguiente clase vamos a hablar de las diligencias una por una y de manera más detallada. El día de hoy vamos a terminar aquí, fue un poco más breve porque el examen extemporáneo es hoy, entonces para no perjudicar a los compañeros que se van a someter a examen extemporáneo, el día de hoy vamos a terminar aquí nuestra clase, no existiendo más preguntas. Los del examen extemporáneo se recuerdan que tal y como se indicó ahí en Classroom, va a empezar a las 9 de la noche. Tomar nota, por favor, que es a las 9 de la noche e ingresar ahí vía Classroom. Entonces terminamos la clase, compañeros, que tengan una feliz noche todos.